Estamos nuevamente, segundo bloque de Maldición Gitana por el canal Nido Media. Los invitamos a los que se acaban de sumar, que se suscriban al canal. Un canal con un montón de contenido muy lindo. Hace un tiempito atrás estuvo en vivo Clavariños en el Teatro Gualeguaychú. Se viene ahora en breve un streaming de DJ de la ciudad de Gualeguaychú. Y ahora tenemos el agrado de presentar a alguien que en este momento está viviendo en Concepción del Uruguay. No sé de qué ciudad es oriundo, pero sí sé que es entrerriano. Es amigo de un amigo mío, de un gran amigo mío que tuve la suerte de que pueda darnos el contacto. Le mando un gran abrazo a Cachito Lado, un gran amigo. En este preciso instante vamos a presentar a Norberto Pato Pérez, ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UCU. Se desempeñó como asesor técnico y agente del proyecto del programa Cambio Rural. Durante 12 años fue técnico de la Agencia de Extensión Rural de Rosario Tala y actualmente forma parte de la Agencia de Extensión Rural de Concepción del Uruguay, donde participa como coordinador en el proyecto local Caracterización de Procesos de Transición Agroecológica en Sistemas Extensivos del Centro-Este de Entre Ríos. Casi me quedo sin aire. Hola, Pato, gitano, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andás, Fede? ¿Cómo andás, Nacho? Bien, amigo, ¿vos? Hola, Pato. Bien, acá andamos. Contento. Gracias por el contacto. Pero por gracias favor, a vos por coparte con esta movida. No, todo bien, y muchísimas gracias. Lo convocamos a Pato porque hay una cuestión que a nosotros nos interesa mucho desde que arrancamos el programa. Somos eco-friendly en algún sentido y perdón si me he puesto en el programa de hoy un poco anglosajón, pero tengo esos dotes y los quiero aprovechar. Vamos a charlar sobre agroecología y para empezar, lo que nos interesa, porque nosotros no entendemos nada al respecto, simplemente nos interesa un montón porque hay un montón de cosas que nos parecen muy valiosas, pero vos que sos una voz autorizada, ¿qué es la agroecología, Pato? Bueno, básicamente la agroecología se puede decir como producir alimentos siguiendo los principios de la ecología. Si partimos de la definición de la agroecología, si vamos a lo cotidiano, es producir nuestros alimentos, nuestros cereales, nuestras leguminosas, nuestras oleaginosas, sin intervención de insumos de síntesis química. Y también hay una agroecología intensiva, que es la producción de hortalizas, de frutos de hoja o de consumo diario que hacen a la dieta diaria de las personas, que también va por el lado de la agroecología. Pero por ahí la gente se confunde con agroecología es la huerta. Agroecología es la huerta agroecológica, pero también hay un modo de producir agroecológico que se puede llevar a cabo a grandes extensiones, ¿sí? Hay una historia del ser humano que comenzó hace más de 7.000 años, es algo que más o menos es la cuenta que se hace, que es el Neolítico, esa primer revolución que quizás nos transforma en civilización. Al tiempito también se inventa la escritura y podemos decir que comienza la historia como tal. En el Neolítico lo que hace el ser humano es sedentarizarse y poder criar ganado, tener acceso al ganado, domesticarlo y también domesticar las plantas. Podría decirse que en aquella época, al no haber insumos químicos, la producción de alimentos era sustentable. Sí, no vamos a comparar la agricultura de hace 10.000 años con la agricultura de hoy. Lo que sí podemos decir es que esos 10.000 años desde que nació la agricultura en términos de historia humana es un antes de ayer. La producción de la agricultura como la conocemos nosotros acá en nuestra zona, tiene 30 años. En esos términos de historia, 30 años, si yo te dije que 10.000 años era antes de ayer, es lo que pensamos hace 2 segundos. Entonces, digo que en estos términos hay que entenderla y pensar lo que va a ser mejor para las comunidades de Gualeguaychú, de Concepción del Uruguay, de Colón, de San Salvador,
Después si querés ampliarla más para Entre Ríos, después si querés ampliarla más para lo que es el territorio nacional, pero se basa en una soberanía que nosotros tenemos, o yo digo, tengo el anhelo que uno sea una soberanía latinoamericana, por ahí. Bien, Pero digo, o sea, desde un punto técnico, pero también están mezcladas las cuestiones de los sentimientos, me parece, pero en el buen sentido, porque hay como ciertos sentidos éticos que la ciencia tiene que estar persiguiendo. seguro. Yo te hago una pregunta de algo que me comentaba mi hermano, que me dijiste que antes de salir al aire que lo conoces, que tuviste la desagradable experiencia de haberlo conocido. No. Me hablaba de un colombiano que no recuerdo si es Jairo Restrepo, ¿puede ser? Que hable sobre agroecología. Sí, Jairo Restrepo hace referencia a agroecología, agricultura orgánica. Sí, la consulta que yo te quería hacer es que creo que era Jairo Restrepo quien advertía que la agroecología se estaba vendiendo en este momento se estaba vendiendo muy adornada, como un paquete listo para implementarse, y que en realidad, si no teníamos cuidado, nos iban a terminar imponiendo un modelo similar al actual, agroindustrial, pero con otras características. ¿Eso es así o no? Yo creo que en la medida de que los productores se den cuenta o vayan implementando tecnologías que tienen que ver más con los procesos y no con la compra de insumos, sino con los procesos que tienen que ver con la elaboración dentro de sus establecimientos, eso hace a una menor presión de gastos, a el menor fiado a cosecha, como para que se entienda y expresarlo de una manera que también me salga fácil a mí. Eliminar esos fiados a cosecha. Quizás el norte que se persigue hoy como Estado depende mucho del chorro de guita que entre por las retenciones de la soja. Pero nosotros, como un organismo técnico que trabaja en agroindustria, dependemos de agroindustria, también somos encargados de detectar ciertas tecnologías que se pueden adaptar, y teniendo en cuenta que las cuestiones estas no son emergentes que se les ocurren a 4 o 5 técnicos del INTA de Concepción del Uruguay, o no son emergentes de un grupo de gente que se denominan ambientalistas y los denominan ambientalistas. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que el resto de la población no es ambientalista? Eso es cuando uno señala a alguien como ambientalista, te estás señalando como... Hay 4 dedos que te señalan como antiambientalista a vos, y eso como ser humano es complicado. Claro, totalmente. Acá tengo una preguntita, Nacho. Sí. Ahora, si quieren, charlamos una pregunta que me pide nuestra productora, que hagamos, que es sobre los costos de la producción agroecológica y por qué en Argentina nadie o muy poca gente puede invertir en producir a ese nivel. Sobre todo cuando ha habido experiencias en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires que dan cuenta de que a veces el rinde por hectárea producido de manera agroecológica es igual o mayor que el producido de la manera que estamos produciendo hoy. Porque todavía no está ampliamente difundido, esta tarea que llevamos a cabo algunos técnicos, no está ampliamente difundida, y a partir de este proyecto también nosotros, si queremos tomar referencias si nos preguntan datos locales sobre agroecología, nosotros somos muy nuevos en esto como INTA, y nos tenemos que referenciar a nuestro INTA de Barrow o al INTA de Pergamino. Entonces, con este proyecto que formulamos ya, la idea es generar datos a nivel local y darle respuesta a esos productores, darle respuesta a esa sociedad. ¿Querés contarnos un poco datos concretos de la experiencia que están desarrollando ustedes?
como INTA? No, en base a esto, la experiencia que nosotros llevamos es netamente sobre los campos de los productores, y que tampoco son tantos los productores. No es que nosotros traemos a la ecología a la agroecología para mostrarla que nadie la estaba viendo, pero está existiendo, sino que son muy pocos los productores. Pero la idea es mostrar que las externalidades del sistema actual son las suficientes como para optar por una transición hacia la agroecología. ¿En qué sentido? Porque nosotros nos podemos basar en cualquier argumento desde el punto de vista, desde el pensamiento, pero nosotros como técnicos tenemos que pensar para INTA que, bueno, ¿cuál es el escenario? El escenario es un escenario donde se desarrollan tecnologías de insumos, donde los productores tienen que comprar insumos a precios dolarizados y favoreciendo las economías de escala. Los precios de los cereales aumentan en dólares, hay aumentos en los costos de producción en dólares, hay un escenario de éxodo rural desde el año 60. Claro. Entre Ríos, la población en el año 60 era el 70% rural y hoy estamos con menos de un 10% de una población rural. Hay erosión y pérdida de fertilidad evidenciada por la experiencia de los productores y evidenciada por los datos científicos de nuestros compañeros de INTA. Hay un modelo de agricultura que es exportador y extractivista. Tenemos que pensar en un modelo que sea superador a agroexportar trigo, soja, maíz, sorgo y carne. Hay un escenario de dependencia de insumos de síntesis química, de pérdida de biodiversidad. Entonces, está más que justificada la aparición de esta agroecología, que no es nueva, pero es una propuesta. Sabemos que los productores tienen sus urgencias económicas y en el corto plazo el sistema agrícola dio sus resultados. Bien. Pero lo que me parece interesante, sobre todo viendo acá en Gualeguaychú que tenemos el PAS, que vos seguramente estás al tanto, y se prohibió el almacenamiento y la aplicación de glifosato, veo también la necesidad de que hay muchísimos productores que el Estado allá por el 96 les dijo que podían cultivar y trabajar la tierra de una manera. Hoy no puede decirle de un día para el otro que tienen que volcarse a otra forma nueva, sobre todo por lo que vos venís diciendo, que hay pérdida de fertilidad, se endeudan en insumos en dólares y demás. El Estado creo que tiene que no solamente brindarles un tiempo de transición, sino que a su vez veo que las prohibiciones no son eficaces, sino que es mucho más eficaz la promoción, digamos, ¿no? Acompañar al productor a la experiencia, darle insumos, darle alternativa. ¿Cómo ves eso? Y nada, si querés nombrarnos algunas herramientas que se le están brindando a los productores, o cómo los abarcan, si los escuchan como INTA, como autoridad. Bueno, este proyecto no nace de 4 o 5 técnicos que dijeron vamos a salir con esto, sino que viene también de relevamientos que se hacen en las reuniones de consejo de la estación experimental, de las plataformas de innovación territorial con las que contamos, y este es un diagnóstico que la propia sociedad creó y fueron tomadas oportunamente por nuestro INTA. A su vez también tenemos en todo Entre Ríos 300.000 hectáreas que están ahí como en ese vilo de la improductividad,
que en algunos casos será así, no quiero generalizar porque todas las cuestiones son particulares, en algunos casos serán improductivas, en otros casos se podrán adaptar a ganadería, en otros casos a otro tipo de producciones, pero lo que tenemos que tener en cuenta con datos científicos, como siempre se nos exige a INTA, que la salud tiene que ir por delante, como ya lo dijeron varias autoridades y varios políticos. La salud tiene que ir por delante de cualquier cosa, ¿sí? Sí. Y en esta cuestión de esas 300.000 hectáreas productivas, bueno, intentamos darle algunas respuestas técnicas a esos productores que están también ahí en esa situación. Yo, si tengo que salir a decirlo, como vos me decías hoy, Pato Pérez, y sí, yo tengo un montón de opiniones como un ciudadano de a pie con algunos conocimientos técnicos, pero también tengo obligaciones como técnico y obligaciones como un técnico del Estado en ser responsable en las cuestiones que están ligadas con el ambiente y con las decisiones económicas que puede llegar a tomar un productor. Bien. Esta es una pregunta, Pato, que te hago desde el desconocimiento, obviamente. Pensaba, ¿no?, que si están experimentando con cuestiones agroecológicas acá en Entre Ríos, en este lado, en el centro-este. Yo recuerdo cuando era chico y avanzaba por la ruta 14, viajando con mi viejo todas las mañanas, que era un laburo que él tenía, y veía que eso lo dejé de ver después con los años, veía mucho girasol, ¿no? Veía mucho girasol, después empecé a ver otras cosas. Y puede ser que tenga que ver el tema de la agroecología también con una cuestión de producción regional, con productos regionales, con aprovechar la fidelidad que tiene la tierra a ciertas y determinadas producciones. Si lo observamos desde un punto de vista holístico, la agroecología tiene que ver con los comercios de cercanía, tiene que ver con conocer al productor que produce nuestros alimentos, tiene que ver con recordarlo cada vez que nosotros estamos comiendo nuestros alimentos, otra manera de relacionarlos con el alimento. Eso desde el punto de vista más genuino del alimento, desde el punto de vista desde el vívere, desde que nos tiene que dar vida el alimento, ¿sí? Seguramente que sí, seguramente que sí. Y sí. Me perdí con la segunda parte de la consulta, la verdad, perdóname. No, te decía, ¿no? Esta cuestión de lo regional, porque, claro, por ejemplo, yo me ponía a pensar, con tantos años, ¿no?, de monocultivos en ciertas zonas, cuando la tierra puede estar apta en su origen, en su génesis, a otro tipo de producción. Si tuviéramos que volver a producciones originales, digamos, ¿le podría costar a la tierra, podría costar muchos años de trabajo para que la tierra vuelva a ser productiva para lo que verdaderamente era? No funciona en esos términos, y por suerte también la naturaleza tiene un poder de recuperación increíble. Pensalo o miralo por ahí en aquellas casas que hoy son taperas en el campo, que si nos ponemos a pensar en esas taperas y las tenemos en abundancia, cómo avanzó la vegetación ahí y ya hoy no se puede entrar directamente a vivir. Pensarlo eso en términos positivos, que si hubo un mal manejo, la naturaleza se recupera. Sí, sin duda. Y confío en que pase de esa manera. Hay el caso emblemático, diría yo, de que la naturaleza vuelva a ser lo que era, aunque hayan pasado unos 30 años, es Chernobyl. Después de la fusión nuclear que se da, las canchas de fútbol, los barrios, las casas, todo que se fue desmoronando, la cancha de fútbol hoy es un bosque. Hoy es un bosque donde de a poquito está volviendo la fauna más allá de la radioactividad. La naturaleza es sabia, dicen.
es cierto, es cierto. Che, bueno, continuemos. Pato, No sé, te hago una última pregunta. Y esto es, si no la podés contestar, no importa. O si no la querés contestar tampoco. ¿Qué te parece posible que con el actual esquema de concentración de tierra que hay en la Argentina se pueda producir agroecológicamente? Bueno, y que realmente produzcamos agroecológicamente sin tener en las zonas cerca de las grandes ciudades cultivos agroecológicos y que en el campo siga habiendo grandes pools de siembra y que no se revierta ese éxodo rural. ¿Te parece que puede darse sin una mayor redistribución de la tierra? Ahí te contesto con lo que me gustaría a mí y con lo que considero, con mi conocimiento técnico e histórico, lo que puede ser lo mejor. O sea, por ahí no es lo que más me guste a mí, pero me parece que si desde mi punto de vista técnico, socio-histórico y como extensionista, que si queremos cambiar el 30 o 40% de pobreza que tenemos en la Argentina, si queremos evitar el nivel de desertificación a nivel humano y el otro tipo de desertificación en el agro, si queremos posicionarnos como una provincia, llamémosle, o país, me gusta hablar en términos de Entre Ríos, porque por ahí es donde más me informo, y por ahí las cuestiones extraprovinciales por ahí se me escapan, como se me escapan un montón de cosas también. Pero yo creo que la palabra revolución o la palabra reforma agraria no tendría que ser una mala palabra. Eso es mi opinión. Bien, perfecto. Sí, yo también creo que conociendo muchísimo menos del tema que vos, me parece que tampoco tendría que ser una mala palabra, sobre todo cuando en el campo está quedando una población chiquita y las escuelas rurales que tanto vienen sufriendo con la aplicación de agrotóxicos y demás. Tenemos experiencias cercanas en nuestro país vecino de Uruguay, donde hay experiencias de colonización para pequeños productores en tierras fiscales. En Paraguay también hay experiencias de nuevas colonizaciones. Claro. Y como lo digo, también nuestros gringos del campo de hoy en día son colonizaciones más antiguas también, pero son colonizaciones. Al fin, sí, totalmente. Bueno, la reforma agraria no es una mala palabra y coincido totalmente con eso. El invitado de hoy fue Pato Pérez, que nos ha iluminado con respecto a la agroecología, un temita que a mí particularmente me interesa mucho. Ayer hubo unos talleres acá en Gualeguaychú sobre una iniciación hacia la agroecología, hacia el cultivo sustentable, y hay muchos programitas pequeños dando vuelta en Gualeguaychú muy interesantes. Creo que no estaría bueno despedir a Pato sin comentarle a la gente que el @ que ponemos es su red social de Instagram, y el costado detrás del técnico agrario, el costado detrás de esta persona que estamos entrevistando, es que es un músico con 20 años de trayectoria que le ha cantado a su provincia y que vamos a compartir en breve cuando nos mande algún videito. A mí me gustaría tenerlo en Nido también. Sí, compartirlo, y lo podríamos incluir en el playlist de Nido. En la grilla. Claro, mientras vamos a los cortes lo pasamos, y antes que arranque el programa y después también. Así que, Pato, mande que le hacemos propaganda. No hay ningún problema, no digo nada que no se pueda decir por esta radio, como no dije nada que no se pueda decir. O sea, trato de decir la verdad, o sea que no se haga un problema. Eso. Es recomendable. Pato, te re agradecemos la posibilidad de haberte escuchado. Gracias por iluminarnos, como te dije hace un ratito. Nos encanta este tema y esperemos tenerte pronto nuevamente.
Bueno, muchas gracias. Y como para despedirme, bueno, eso, pensar que esto es un aprendizaje también, no solo para los productores, sino también para el INTA. Es una cuestión nueva, donde nadie se tiene que sentir que la tiene atada. Me decías, nos iluminaba el Pato Pérez, y yo me sentía como que, ay, no, que no me diga eso. Pero es así, los productores tienen un montón de conocimientos que por ahí el sistema y fue invisibilizando, pero de a poco lo estamos rescatando, se están adoptando estas tecnologías y lo lindo que es ver al productor, la cara, el semblante, la tranquilidad de un productor agroecológico es una cosa que no te la paga ningún sueldo. Me imagino. Bueno, el amigo Pato Pérez lo largó y lo peleamos. Estaba ahí Gallo Claudio andando en su despedida. Le agradecemos un montón. Le agradecemos un montón por haber participado con nosotros. Eso mismo. Bueno, gente, venimos en segundito nomás con más Maldición Gitana. Pato Pérez, ingeniero agrónomo, agroecología. Gracias, Pato.